El polimorfismo es una de las 4 bases de la programación orientada a objetos, siendo la encapsulación, la herencia y la abstracción las otras 3. Antes de empezar a explicar qué es el polimorfismo, hay que aclarar que la herencia está fuertemente ligada a esta característica, por lo que recomiendo echarle un vistazo a qué es la herencia. Para empezar, hay que echar una definición muy simple. El polimorfismo es cuando una clase cuando un objeto puede tomar forma de otro objeto o cuando un método puede tener varias formas. Te doy un ejemplo. Imagínate que creamos una lista que solo va a recibir objetos tipo coche. Entonces, la creamos y le metemos un objeto tipo coche. Corremos el programa y nos va a decir que no va a haber ningún error. Ahora, le metemos un objeto tipo moto a esta lista. Corremos el programa y va a haber un error por el simple hecho de que estamos metiendo un objeto tipo moto a un listado que solo está recibiendo objetos tipo coche. Aquí es donde entra el polimorfismo. El polimorfismo permite que el objeto tipo moto pueda tener la forma del objeto tipo coche. Entonces, al momento de añadir este objeto tipo moto al listado de objetos coche y corremos su programa, no va a haber ningún error porque la moto ahora ya puede tomar la forma de un coche. Como ya había mencionado, también hay polimorfismo para métodos, pero solo hay que quedarnos con que el polimorfismo es como tanto clases como métodos pueden tomar diferentes formas. Ahora, investigando encontré que hay varios tipos de polimorfismo, 2 para los métodos y 1 para las clases. Empecemos con los objetos. Hay 2 tipos. El primero es el polimorfismo estático, que es cuando tenemos diferentes métodos en una misma clase, pero estos métodos tienen el mismo nombre. Ahora podemos elegir el método dependiendo de los argumentos que le estemos dando al instanciar un objeto o al mandar a llamar este método. A lo mejor no entendiste bien, por lo que te pongo este ejemplo. Como miran, aquí tengo mi programa principal y aquí está una clase del programa. Entonces, como dijimos, en las clases es donde se encuentran los métodos con el mismo nombre. Aquí puedes ver que tenemos 3 métodos con el mismo nombre. Aquí le puse el nombre imprimir, ¿no? Entonces, cuando nos vamos al programa principal, bueno, vamos a explicar cuál es la función de cada método. Aquí vemos que en este método imprimimos el recibo número. Y justamente aquí pido de argumento un entero. Aquí imprimo recibo un string cuando estoy pidiendo como argumento un string. Y aquí con el booleano, ¿no? Entonces cuando nos vamos con el programa principal, creamos nuestro objeto impresora. Creamos estos valores para probarlos con los argumentos que nos pide los métodos. Entonces aquí llamamos al objeto, después a la función y aquí vamos a poner un número. Al argumento vamos a poner un número. Entonces si ponemos aquí un número, nos tiene que regresar recibo un número, porque aquí cuando pedimos un número tiene que regresar esto. En cambio, si ponemos una palabra o un string, tiene que regresar la función que está pidiendo un string, al igual que con el booleano. Entonces corremos el programa y precisamente al llamar el método imprimir con el argumento con un argumento que es un entero, nos arroja esto, recibo un número, al igual que con palabra recibo un string y con lógica recibo un booleano. Seguimos con el segundo tipo, que es el polimorfismo dinámico, que es cuando no solamente los métodos que tienen el mismo nombre se presentan en una clase, sino se presenta en varias clases. Más preciso es cuando estos métodos se encuentran en una clase padre y en sus clases hijas. Esto es gracias a 2 palabras que
nos ayudan a que haya un polimorfismo entre clases, que es el override, entre clases heredadas, que es el override y el virtual. Para entenderlo mejor, te voy a dar este ejemplo. Aquí, como podemos ver, ya tengo el programa. Aquí el programa principal, aquí la clase electrónicos y aquí la clase impresora. Podemos ver que la clase electrónicos es la clase padre, mientras que la clase impresora es la clase hija. Podemos ver que aquí tenemos métodos con el mismo nombre, encender, ¿no? Y aquí viene lo que estaba comentando. En la clase padre vamos a poner la palabra virtual en el método para que después en la clase hija se pueda reescribir el mismo método dependiendo de las necesidades que tenga el objeto impresora. Entonces aquí pongo el virtual para que después se pueda modificar, y para modificarlo en la clase hija vamos a tener que poner override. Entonces en la clase electrónicos puse que si usamos el método encender se va a imprimir se ha encendido el electrónico. En cambio en la clase impresora lo reescribí para que dijera se ha encendido la impresora. Entonces en el programa principal puse que creé un objeto electrónico y un objeto impresora, y al usar los métodos me arroja dos funciones diferentes: se ha encendido el electrónico y se ha encendido la impresora. Habiendo entendido esto, vamos a seguir con el último tipo de polimorfismo, que es el polimorfismo para objetos. En varias partes de la programación va a haber funciones que nosotros creemos que son los métodos o funciones del mismo programa que nos van a pedir como argumento algún tipo de objeto. Ahora, voy a agarrar el caso del principio. Creamos una lista que solo recibe objetos tipo coche. Ahora, si metemos un objeto tipo moto, no lo va a aceptar y nos va a arrojar que hay un error. Ahora, cuando la clase moto es clase hija de la clase coche y agregamos este objeto tipo moto a este listado de objetos coche, no los va a aceptar por el simple hecho de que el objeto moto tiene herencia del objeto coche. Y cabe aclarar que no solamente esta función es únicamente para la función listas, sino también para diferentes funciones que tiene el propio programa o para métodos que nosotros creamos. Entonces, pues sí, esos son los tres tipos de polimorfismo que podemos encontrar en C#.